Parashat Toldot. Parashat Toldot es una de las parashot más controversiales de toda la Torah. Además de que es muy difícil de entender. Porque ¿cómo es que Yitzhak quería darle las verajot a Esab, las bendiciones a Esab? ¿Acaso Yitzhak Avinu no sabía que su hijo era un tanto cuanto malvado? Porque queramos o no, un padre conocemos, los que somos padres conocemos a nuestros hijos y con mayor razón Yitzhak vino. ¿Sí? Jacob, que representa la cualidad de la verdad, quitó las verajot a Esab, o sea, se las robó realmente, porque todo parece un engaño. ¿Y cómo es esto? Esto de las verajot. Bueno, hay un ensayo del Rab Hagaón Yerachmiel Kram de bendita memoria que explica el tema impresionantemente y que responde a las preguntas de una manera muy clara. Antes que nada debemos de saber que Yitzhak Avinu conocía perfectamente a su hijo Esab. Y aquí vamos a ver unas pruebas de esto. ¿Sí? Por ejemplo, su esposa, Ribka. Ribka queda embarazada. Y nos dice la Torah, y se apretujaron los hijos dentro de ella, y dice, si es así, ¿para qué quiero el embarazo? Y fue y le preguntó a la casa de Shem, y ahí le anuncian, 2 pueblos hay en tu vientre y 2 naciones se separarán, uno para el bien y el otro para el mal. ¿Acaso Ribka no le contó esto a Yitzhak? Y se completaron los días, y he aquí que nacieron gemelos de su vientre. ¿Sí? El primero, rojizo todo. Y explica Rashi, el rojizo era señal de que sería Shofek Damim, asesino. ¿Acaso Jacob Avinu no conocía de señales? Cuando Esab se casa, toma para él mujeres kenaanitas, quienes fueron amargura de espíritu para Yitzhak y para Ribka. Y Esab sabe muy bien qué tan odiadas eran las mujeres de los Kenaanim para la familia de su padre. ¿Sí? Cuando le pide Yitzhak, su padre, que le traiga una casa para él, o sea, que salga y case una presa para él, le advierte que esta presa debe ser kosher y no del gesel, ¿sí? No del... Ahora, Yitzhak sabía muy bien que quién era Esab. Y la pregunta es, si era así, que conocía bien quién era Esab, ¿por qué entonces quiere darle las verajot a este hijo? Bueno, Yitzhak, al ver a Jacob, ¿sí? Que Jacob era Istam Yosef Ojalim, ¿sí? Un hombre íntegro que habita en las tiendas, ¿sí? Dicen los sabios que tiendas de la Torá, decide que Jacob conforme al pueblo de Israel, ¿sí? Él va a ser el Bejir Shebaabot, el elegido entre los Abot, entre los patriarcas. Y entonces a él es a quien se debe construir, se le debe elegir, darle las verajot. Y por lo tanto es a Esab, que es un hombre fuerte, con ímpetu, con entrega y con dedicación en los asuntos que son bendiciones materiales. Pero por medio de estas bendiciones se haría un hombre bueno, como escribe Rab Haim Vital. Dice, esto es lo que pensaba Yitzhak. Le taquenó le javió likdusha. Quería darle las bendiciones a Esab para corregirlo y traerlo a la santidad. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Pues con la única finalidad de que pudiera mantener en todos los asuntos materiales a Jacob, su hermano, ¿sí? Para que Jacob pudiera elevarse más y más en su espiritualidad sin ninguna adversidad ni preocupación mundana. Ahora, Ribka difiere con Yitzhak, perdón. Ribka difiere con Yitzhak, no está de acuerdo en eso. Dado que ella fue y preguntó el asunto de su embarazo al Bet Hamidrash de Shem, ¿sí? Y ahí fue donde recibió la respuesta con profecía, como se escribe en el Targum. Alay y Nagid Bimbua. A mí todo me fue dicho con profecía. 2 naciones hay dentro de ti que se separarán, uno al bien y uno al mal. Se le erizó, Besel le tumó.
Y esta es la discusión entre Yitzhak y Rivka. Yitzhak pensaba que por medio de las verajot, Esab se iba a corregir y se iba a convertir en una buena persona. Y Rivka decía que nunca lo iba a lograr. Ahora, se acerca el día en que Yitzhak decide dar las verajot a su hijo Esab y lo manda a llamar y le dice, hijo mío, he aquí que he envejecido, no sé cuál será el día de mi muerte. Prepara, por favor, tus armas, tu espada y tu arco y sal al campo para cazar para mí alguna presa. Esto se le dice en el Sefer Bereshit, capítulo 27, versos 2 y 3. Y luego prepárame manjares como a mí me gustan para que pueda bendecirte antes de mi muerte. Verso 4. Debemos entender de estos pesukim, de estos versos, ¿acaso Yitzhak le iba a enseñar a Esab cómo cazar o qué llevar al campo? Esab era experto y no necesitaba de las instrucciones de su padre para ir a cazar. Además, Yitzhak le dice, caza para mí alguna presa. Rashi explica esta frase como para mí y que no fuera robada. Y la pregunta es, ¿y hasta el día de hoy qué? Yitzhak comía a diario de las presas de Esab. ¿No se preocupó entonces en esos días de que ese animal fuera kosher o que fuera robado? ¿Por qué exactamente ahora le recordó Yitzhak a Esab que la presa que le llevara fuera kosher? Bueno, responde Rab Hagaón Yerachmiel Kram, de bendita memoria. Él dice, Yitzhak conocía muy bien a Esab y sabía que para ser meritorio de las verajot debía realizar una mitzvah especial para ser apto de recibirlas. Por eso Yitzhak eligió la mitzvah de Kibud Ad Ab Baem, respeto a los padres, en la cual Esab se distinguía, aunque era necesario que se esforzara en esta mitzvah para merecer la bendición. Ahora, todos los días salía Esab a cazar, vistiendo las ropas que robó a Nimrod, como nos dice el Midrash, ¿sí? Las mismas ropas que habían sido creadas por Adonai para Adam Harishon. Y estas ropas llegaron después a Nimrod y finalmente a Esab el día en que Esab lo mató. Y con estas ropas Esab cazaba y entraba a servir a su padre. Esab las vestía, salía al campo y como tenía dibujados todo tipo de animales en el ropaje, pues todas las presas se acercaban por sí solas y Esab solamente elegía las que eran kasher para prepararlas para su padre. Las ropas eran excepcionales. Ahora, como mencionamos, Yitzhak quería que esta vez Esab se esforzara en la misma y le pidió que dejara las ropas y preparara sus armas, su espada y su arco, y saliera al campo a cazar alguna presa. Por ello esta vez le recalcó que dicha presa fuera kosher, dado que no llevaría sus ropas con el estampado animal y tenía que esforzarse con sus armas. Ahora Yitzhak dudó que Esab así lo haría, y por eso se lo recordó. Rivka tuvo una profecía de Adonai, y sabía que las verajot le pertenecían a Jacob. Por ello se da cuenta de que es el momento de mandar a su hijo junto al lecho de su padre, para que fuera él quien recibiera las bendiciones. Y Rivka estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba a Esab, su hijo. Y fue Esab al campo a cazar la presa, y ella le dijo a Jacob, su hijo, he aquí que escuché a tu padre hablando a Esab, tu hermano. Ahora, hijo mío, obedece mi voz respecto a lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme ahí 2 cabritos selectos y haré con ellos manjares como a tu padre le gustan. Entonces se los traerás y él comerá para que te bendiga antes de morir. Jacob, quien representa la columna de la verdad, ¿sí? Representa la Amud Haemet, la columna de la verdad, no quiere ir, no quiere hacerlo, dice el Midrash. No se permite mentir a su padre y trata de explicarle a su madre, mamá, la ley dice que si un padre pide a su hijo algún favor y la madre lo hace al mismo tiempo, es obligación del hijo obedecer antes al padre que a la madre. Por lo tanto, no puedo engañar a mi padre. Es entonces que Rivka le revela la profecía que tuvo de Hashem de que él es quien debe de recibir las verajot. Y es verdad que si pide al padre al mismo tiempo que la madre, se atiende antes que al padre. Pero en este caso está la palabra de Adonai antes que la de tu padre, le dice Rivka en el Midrash. Y por eso le exige, obedece mi voz a lo que te voy a ordenar. Aún así, Jacob,
cuya esencia es la verdad, quiere negarse y le dice, según el Midrash, he aquí que mi hermano Esab es un hombre velludo y yo soy lampiño, tal vez me palpe mi padre y entonces seré ante sus ojos un embustero. Así traeré sobre mí maldición y no una bendición. Perdón, no es en el Midrash, es en la Torah, en el Sefer Bereshit, en los versos 11 y 12. ¿Sí? Pero entonces Rivka le ordena a Jacob, escucha mi voz y ve a buscármelos. Está escrito en el Midrash Rabbah, ¿sí? Del Tratado Toledo 65:15, que Jacob fue anus, fue obligado, ¿sí? Avergonzado y humillado. Aunque exista una profecía de Adonai, yo no quiero mentir, decía Jacob. Entonces él fue a buscarlos y los trajo a su madre y preparó su madre los manjares que le gustaban a Jacob. Pero Jacob actúa de manera solemne y hace cuanto le ordena su madre. Hay profecía de Hashem, pero si no le pide, no lo va a hacer. Y nos dice la Torah, y tomó Ribca las vestimentas de Esab que estaban con ella en su casa y vistió a Jacob, su hijo, el pequeño. Aquí vemos cómo actúa la providencia divina, porque esta vez que Esab se va a casar sin sus ropajes, las ropas de Esab quedan en la casa de Ribca, ¿sí? Quedan en ese lugar, y no se las había llevado, tal como le había pedido Jacob. Y nos dice la Torah, y vistió con ellas Ribca a Jacob, su hijo pequeño. ¿Sabes cuántos años tenía ese hijo pequeño en ese entonces aproximadamente? Como 63 años, nos dice el Midrash. Su madre lo tiene que vestir. Como se explicó, Jacob no actuaba para ir a mentir. Si me lo ordena mi madre, pues tengo que ir, pero yo solo no haría nada de esto. Y vino Jacob como su padre y le dijo, Padre mío. Y Isaac le respondió, aquí estoy, ¿quién eres tú, hijo mío? ¿Qué iba a hacer Jacob? Por una parte debe de obedecer a su madre, ¿sí? Quien tiene una profecía de Hashem, pero por otro lado no quiere mentir, ya que su esencia no se lo permite. Jacob no cambia su voz, no finge su voz. Yo soy Esab, tu primogénito. Yo soy, entre paréntesis, Jacob. Esab es tu primogénito. Hice como me hablaste a mí, las diferentes mis voz. Y dijo Yitzhak a su hijo, ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y dijo, porque así lo dispuso Hashem tu Elohim para mí. Y Jacob se queda pensando y dice, ¿Hashem tu Elohim? Esas palabras nunca las menciona Esab. ¿Se daría cuenta su padre? Así no habla su hermano, así no habla Esab. Jacob no miente. Y efectivamente Isaac, su padre, se asombra y se pregunta, ¿acaso Esab pronunciaba las palabras Hashem me lo queja? De inmediato quiso confirmarlo y le dice, acércate por favor, para que yo pueda palparte, hijo mío, y saber si de verdad eres mi hijo, si eres Esab o no. Jacob se acerca a su padre Isaac sin ningún temor y éste lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esab. Pero no lo reconoció, pues sus manos eran como las manos de Esab, eran velludas, de modo que lo bendijo. Y que te conceda Elohim del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra, y abundancia de cereal y vino. Te servirán los pueblos y se prosternarán ante ti los gobiernos. Serás amo de tus hermanos y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Que aquellos que te maldicen sean maldecidos y quienes te bendicen sean bendecidos. ¿Qué podríamos aprender de esta parashá y del conflicto que hay en Jacob sobre obedecer a su madre o obedecer a su padre? Porque en el Midrash su madre le dice, sí, tienes que obedecer a tu padre, no mentirle a tu padre, pero tienes que obedecerme a mí porque yo tengo la profecía que me dio Hashem. ¿Sí? Él guarda el respeto para sus dos padres. Le da el debido honor a su padre, no quiere mentirle. Pero sobre su padre está Hashem y lo hace. Lo hace sin caer en una total mentira porque le dice, yo soy, con su propia voz.
Esab, tu primogénito. Esab es tu primogénito. Yo soy Jacob. Escucha mi voz, escúchala. Y esto nos manda a otra pregunta, a una pregunta que tenemos que analizar bien la respuesta. ¿Podemos mentir? ¿Deberíamos de mentir en ocasiones? ¿En ocasiones se puede mentir o en ocasiones o siempre debemos de decir la verdad? Esta es una pregunta que vamos a dejar pendiente. La voy a dejar pendiente para darles la respuesta. ¿Sí? Hay que buscar la respuesta que nos da Jajamín. ¿Podemos mentir? Hay ocasiones en que podemos mentir. Que tengan una excelente semana. Shabbat Tov.